Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde desentraumas-amos los secretos, chismes y dramas candentes de la televisión superíndice 3N turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. La pasión superíndice 3N por las series turcas nos une, y hoy vamos a explorar un tema que es en boca de todos, del arrepentimiento. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en esas series turcas donde el Galu se da cuenta, a veces demasiado tarde, de que la princesa no era tan sapo como pensaba inicialmente. Este sentimiento, esta epifano atardua, es un motor dramático poderoso. Pero, por Q Copyright estamos hablando específicamente de Kerem y Melissa, ¿y Q Copyright tiene que ver ande con todo esto? Bueno, prepúrense para un viaje lleno de giros inesperados, romances truncados, decisiones apresuradas y esas verdades sin Q superíndice 3 modas que a veces tardamos demasiado en reconocer. Isu como la antigua ciudad de U con diéresis por 1000 feso, algunas de estas decisiones arderú en la memoria de nuestros protagonistas. Pero antes de empezar nuestro análisis profundo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustan las telenovelas turcas tanto como a mí, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo cada semana para mantenerlos al día con todo lo que pasando en el universo de las series turcas. Además de ese, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora vamos al drama y al análisis. Comencemos con la premisa de nuestro título llamativo. La referencia a Kerem, Melissa y Ande es evidentemente un guión más menos o a la popularísima serie Senu con diéresis al Cam. Si bien la serie asterisco no asterisco se construye principalmente alrededor del arrepentimiento en su sentido ese tradicional y puro desde el principio, la dinámica, las tensiones y las decisiones de los personajes inevitablemente plantean la pregunta: ¿podrá Kerem, en algún momento de la trama, incluso fugazmente, llegar a lamentar haber idealizado a Melissa, al menos temporalmente, antes de su inevitable y tan deseado final feliz con Ande? La serie juega con la idea de un casi arrepentimiento, un Q copyright hubiera pasado si, que genera una tensión superíndice 3N dramática crucial. Senu con diéresis al Cam es una comedia romántica con toques de drama que nos presenta a Eda YLDZ, una joven decidida y con su más menos os de ser una reconocida arquitecta paisajista, y a Serkan Bolat, un exitoso, perfeccionista y, a veces, insensible arquitecto. Sus caminos se entrelazan de forma inesperada cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero, una oportunidad invaluable, a cambio de un peculiar acuerdo, que finja ser su prometida durante un periodo de 2 meses. Esta situación superíndice 3N, por supuesto, es plagada de potencial CU superíndice 3 mico y romántico. La trama, como es de esperar, se complica exponencialmente cuando los sentimientos empiezan a florecer entre ellos, un proceso que se ve obstaculizado por una miruada de malentendidos, intrigas y planes maquiavu copyright-licos orquestados por otros personajes, y por supuesto por la aparición superíndice 3N recurrente de exnovias como Melissa, que representan el pasado y la zona de confort de Serkan. Melissa, inteligentemente interpretada por, es la exnovia de Serkan, una mujer que encarna la elegancia, la sofisticación superíndice 3N y una aparente perfección superíndice 3N que Serkan parece admirar. Al principio de la serie, Serkan parece genuinamente enamorado o al menos, muy apegado a ella, a la imagen que proyecta. Sin embargo, a medida que conoce a Eda, a medida que descubre su autenticidad, su pasión superíndice 3N y su vulnerabilidad, empieza a cuestionar sus sentimientos, a replantearse lo que realmente valora en una relación superíndice 3N. La serie juega inteligentemente con la idea de que Serkan es en cierta medida, cegado por la imagen idealizada que tiene de Melissa, una imagen construida sobre expectativas sociales y una falsa sensación superíndice 3N de seguridad. No se da cuenta, al menos al principio, de lo mucho es genuina, compatible y vibrante que es su relación superíndice 3N con Eda. Aunque Serkan asterisco nunca asterisco llega a arrepentirse explícitamente verbalmente de haber estado con Melissa, su cambio gradual de actitud, sus acciones cada vez frecuentes y su evidente atracción superíndice 3N hacia Eda sugieren que, en el fondo se dando cuenta de que Kizu cometió superíndice 3 un error al no valorar lo que tenía con Eda. La serie no se centra en un arrepentimiento profundo y desgarrador, sino en el proceso de Serkan de autodescubrimiento, de identificar lo que realmente quiere y necesita en una relación superíndice 3N a largo plazo. Lo relevante a Q, lo que hace que la serie sea tan atractiva,
es que la sombra de Melissa es un obstáculo considerable que Serkan debe superar para llegar a Eda, un obstáculo que implica un cierto grado de replanteamiento. Una reevaluación superíndice 3n silenciosa, sobre sus elecciones pasadas y sus prioridades. Ahora, dejando Atrur S. nu con diéresis al capm, y entrando en terrenos mood S oscuros y melodramáticos, exploremos algunas otras series turcas donde el arrepentimiento es un tema central, donde el peso de las decisiones equivocadas aplasta a los personajes. Aik Memnu es un clásico indiscutible del drama turco, una obra maestra que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la ambición superíndice 3n desmedida y, por supuesto, el arrepentimiento mood S profundo y amargo. La serie se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que toma una decisión superíndice 3n crucial en su vida: se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter, en realidad, se casa con Adnan impulsada por un deseo de venganza hacia su madre, Firdevs, quien también copyright N estaba interesada en el adinerado millonario. En esencia, Biter utiliza el matrimonio como un arma. Sin embargo, la vida de Biter da un giro drástico e inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el joven, carismático y mujeriego sobrino de Adnan. Este amor prohibido, esta pasión superíndice 3n incontrolable, desencadena una serie de eventos trágicos que culminan con la destrucción superíndice 3n, no su superíndice 3 lo de la vida de Biter, sino también copyright N de las vidas de muchas personas a su alrededor. La relación superíndice 3n adultera entre Biter y Belul es el epicentro de la tormenta. Belul, consumido por la culpa, el remordimiento y la cobardía, finalmente huye, abandonando a Biter a su suerte y dejándola completamente devastada. Biter, al darse cuenta demasiado tarde de la magnitud de sus errores, del inmenso daño más menos o que ha causado a su propia vida y a la vida de los de Mood S, decide tomar una decisión superíndice 3n final y desesperada: quitarse la vida. Aik Memnu es una historia intensa, emocionalmente agotadora y profundamente dramática que explora las profundidades insondables del arrepentimiento, la desesperación superíndice 3n y la incapacidad de enmendar los errores del pasado. Belul vive atormentado por su traición superíndice 3n, por su cobardía y por el dolor que ha causado. Su arrepentimiento se convierte en su cárcel personal, persiguió copyright dolo incluso después copyright S de la muerte de Biter. La serie es una advertencia asombrosa sobre CEU superíndice 3 las decisiones impulsivas, las pasiones descontroladas y la falta de escrúpulos pueden tener consecuencias irreparables. Otra serie que explora el tema del arrepentimiento, aunque desde una perspectiva completamente diferente y con elementos de thriller y acción superíndice 3n, es Ecel. Ecel es una historia de venganza, de redención superíndice 3n y de segundas oportunidades. Cuenta la historia de Omer Ukar, un joven inocente que es brutalmente traicionado por sus mejores amigos y por su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no ha cometido. Omer es sentenciado a prisión superíndice 3n, donde es víctima de abusos y palizas constantes, y finalmente es dado por muerto. Sin embargo, Omer sobrevive milagrosamente. Con la ayuda de un mentor enigmático se somete a una arriesgada cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ecel Bayraktar, un hombre sofisticado y peligroso para llevar a cabo su venganza contra aquellos que destruyeron su vida. Aunque el eje central de la serie es la venganza meticulosamente planificada de Ecel, el arrepentimiento juega un papel crucial en la evolución superíndice 3n de algunos de los personajes, especialmente en aquellos que participaron en la traición superíndice 3n original. Zengiz Atei, uno de los amigos que traicionó superíndice 3 a Omer, vive atormentado por la culpa y el remordimiento. A medida que la serie avanza y las consecuencias de sus acciones se hacen muy evidentes, Zengiz se da cuenta de la magnitud de su error y trata desesperadamente de enmendarlo, pero sus intentos a menudo son torpes, ineficaces y, a veces, incluso contraproducentes. El arrepentimiento de Zengiz lo consume por completo, lo paraliza y lo lleva a tomar decisiones cada vez más desesperadas e irracionales. De manera similar, Eysan Tezcan, la prometida de Omer que lo traicionó superíndice 3, experimenta un profundo arrepentimiento por su participación superíndice 3n en la conspiración superíndice 3n. A pesar de que inicialmente justifica sus acciones, el peso de la culpa la persigue implacablemente y la lleva a buscar desesperadamente el perdu superíndice 3n de Ecel. Ecel nos muestra CEU superíndice 3 el arrepentimiento puede ser una fuerza poderosa, una motivación superíndice 3n intensa que impulsa a las personas a buscar la redención superíndice 3n, a tratar de reparar el daño más menos o causado,
aunque a veces sea demasiado tarde para hacer una diferencia significativa. La serie plantea interrogantes existenciales sobre la naturaleza del perdu superíndice 3N. Pregunto, no sé si es posible perdonar a alguien que te ha traicionado de manera tan profunda y despiadada, y si el arrepentimiento por sí solo es suficiente para justificar ese perdu superíndice 3N. Cambiando radicalmente de geu copyright nero y ambientaciu superíndice 3N, Birzaman lar Kukurova, es un drama de con diéresis copyright poca cautivador ambientado en la regiu superíndice 3N de Kukurova, Turkua, durante la tumultuosa du copyright cada de 1970. La serie cuenta la historia de Zuleya Altun y Ilmaz Akkaya, dos amantes apasionados que se ven obligados a huir de Estambul después copyright ese de que Ilmaz mata a un hombre en defensa propia para proteger a Zuleya de un ataque. Para evitar ser capturados por la policua, Zuleya se ve forzada a tomar una decisión superíndice 3N desgarradora, casarse con Demir Yaman, un poderoso y adinerado terrateniente de Kukurova, un hombre con una reputación superíndice 3N despiadada. A lo largo de la serie, Demir, el implacable terrateniente, experimenta un proceso de transformación superíndice 3N personal que lo lleva a sentir un profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas. Al principio, Demir es retratado como un hombre despiadado, ambicioso y egoísta que está dispuesto a hacer cualquier cosa, por cuestionable que sea, para conseguir lo que quiere. Sin embargo, a medida que conoce a Zuleya, a medida que se enamora genuinamente de ella y se da cuenta de su bondad y su fuerza interior, empieza a cuestionar sus propios valores y su forma de vida. Demir se arrepiente profundamente de la forma en que ha tratado a los Demund en el pasado, de su crueldad y de su falta de empatia y trata, aunque con dificultad, de convertirse en una mejor persona. El arrepentimiento de Demir lo impulsa a tomar decisiones altruistas que benefician a los Demund, incluso si eso significa sacrificar su propio bienestar o sus propios intereses. Birzaman lar Kukurova nos muestra de forma conmovedora, CEU superíndice 3mo el arrepentimiento puede ser un catalizador poderoso para el cambio personal, una fuerza transformadora que puede llevar a las personas a superar sus propios defectos y a buscar la redención superíndice 3N. Demir aprende de sus errores y se esfuerza por enmendarlos, demostrando que incluso las personas que parecen duras e insensibles son capaces de sentir remordimiento y buscar una segunda oportunidad. La serie también Copyright N explora el complejo tema del perdu superíndice 3N, planteando la pregunta fundamental de si es posible perdonar a alguien que te ha causado daño más menos o en el pasado, y si ese perdu superíndice 3N puede conducir a la curación superíndice 3NY a la reconciliación superíndice 3N. Otro ejemplo ese contemporáneo neo y con un enfoque de ese psicolu superíndice 3 Hiko es Sadakat Sith, un drama intenso que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en el matrimonio y la destrucción superíndice 3N de la confianza. La serie se centra en Asia Ilmaz, una doctora exitosa, inteligente y aparentemente felizmente casada, que descubre, de forma dolorosa y repentina, que su esposo, Volkan Arslan, la ha estado en gau más menos ando sistemu. Ticamente durante 2 largos aún más menos os. A partir de ese momento, la vida de Asia se desmorona por completo y se embarca en un viaje de venganza, de autodescubrimiento y de reconstrucción superíndice 3N personal. Volkan, el esposo infiel, es un personaje complejo, ambivalente y contradictorio que experimenta una amplia gama de emociones a lo largo de la serie, incluyendo, en última instancia, el arrepentimiento. Al principio de la serie, Volkan parece no sentir ningún remordimiento genuino por su infidelidad, justificando sus acciones con argumentos egoístas y culpando a Asia por su propia infelicidad. Sin embargo, a medida que la serie avanza y las consecuencias de sus acciones se hacen cada vez más graves, Volkan empieza a darse cuenta de la magnitud de su error y del daño más menos o irreparable que ha causado a su familia, a su matrimonio y a la vida de Asia. El arrepentimiento de Volkan lo consume gradualmente, lo atormenta y lo lleva a tomar decisiones impulsivas, desesperadas e irracionales en un intento vano de recuperar a Asia. Pero sus intentos a menudo son contraproducentes y solo sirven para profundizar la brecha entre ellos. Sadakat Sith nos muestra CEU superíndice 3mo la infidelidad puede destruir la confianza y el amor en un matrimonio. CEU superíndice 3mo puede desestabilizar la vida de las personas y CEU superíndice 3mo el arrepentimiento puede convertirse en una carga psicolu superíndice 3 jica pesada e insoportable. Volkan vive atormentado por su traición superíndice 3N y por el dolor que ha causado, demostrando que las decisiones impulsivas, las mentiras y la falta de consideración superíndice 3N pueden tener consecuencias devastadoras y duraderas. La serie también Copyright N plantea interrogantes relevantes sobre el perdu superíndice 3N,
pregunto, no sé si es realmente posible perdonar a alguien que te ha engau más menosado y traicionado de manera tan profunda y cruel, y si ese perdu superíndice 3n es necesario para seguir adelante y reconstruir tu vida. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas series turcas que exploran el complejo y multifacu copyrightico tema del arrepentimiento. Ya sea a trabu copyright ese de la infidelidad, la traición superíndice 3n, las decisiones impulsivas o las ambiciones desmedidas, el arrepentimiento es una emoción superíndice 3n humana universal que resuena con los espectadores de todo el mundo. Las series turcas a menudo presentan personajes complejos, imperfectos y moralmente ambiguos que luchan con sus propios errores, que se enfrentan a las consecuencias de sus acciones y que intentan, a veces con u con diéresis copyright cito y a veces sin u con diéresis copyright l, enmendar el dau más menos o causado, ofreciendo una mirada profunda, conmovedora y a menudo desgarradora a la condición superíndice 3n humana. Y ahora, volviendo a nuestro punto de partida inicial, recuerden que el título de este vídeo es un guiu más menos o divertido, provocador y quizú un poco exagerado. Quizú Kerem nunca se arrepienta realmente de haber amado a Eda, pero la serie nos plantea la pregunta fundamental de copyright tan fácilmente podemos ser engau más menosados por las apariencias, por las expectativas sociales y por las ideas preconcebidas, y cu superíndice 3 mo el verdadero amor, la verdadera conexión superíndice 3n y la verdadera felicidad pueden estar justo frente a nosotros, esperando ser descubiertos, siempre y cuando estemos dispuestos a abrir nuestro corazón superíndice 3n y nuestra mente. Bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este extenso y profundo recorrido por las series turcas y el fascinante tema del arrepentimiento. ¿Les de estas series han visto? Copyright otras series turcas creen que exploran el tema del arrepentimiento de una manera interesante y original? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Y recuerden si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con de ese drama, chismes, secretos y análisis profundos de la televisión superíndice 3n turca. Hasta la superíndice 3 Sima.